Bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta ocasión no con Éxodo, sino que vamos a continuar con el tema que habíamos dejado hace un mes en relación a los pastores, a la obediencia, al reconocimiento de su autoridad. Habíamos hablado hace un mes en relación, gracias amor, en relación a los pastores, habíamos hablado de que tan alto como sea el aprecio que tenemos hacia los pastores, asimismo es el impacto que tiene su mensaje en el alma. ¿Recuerdan ustedes que habíamos colocado un ejemplo hace un mes en relación a que si usted tiene una piedra muy grande y la deja caer desde un metro, pues va a hacer un efecto en el piso? Pero si usted la deja caer desde un edificio muy alto, cuando usted lanza esa piedra, va a hacer un hueco en el piso. En la medida en la que usted le tenga el aprecio a su pastor, él envía el mensaje y desde esa altura de aprecio que usted le tiene a su pastor, asimismo su alma y su corazón será impactado. Siguiendo ese mismo orden, hermanos, hoy en día, en medio de las iglesias, se habla mucho sobre el abuso de la autoridad de los pastores hacia las ovejas. Muchos de nosotros seguramente militábamos en esas iglesias en donde se nos maltrataba, donde el pastor era ahí como un rey y entonces si el rey tenía hijos, entonces el hijo varón, tuviera o no tuviera el don, simplemente iba a ser el siguiente pastor. Seguramente muchos hemos pasado por esas dificultades en lugares en donde parece una monarquía. Tenemos al pastor, hijos, sus hijos heredan y hoy en día estamos viendo eso. Sin embargo, eso, ¿qué daño le hace a la iglesia? Desdibuja entonces el verdadero concepto de la obediencia que las ovejas le deben a su pastor. Eso daña a la iglesia en el sentido que si hoy en día se le piden a las ovejas que sean obedientes a su pastor, automáticamente usted recuerda su antigua militancia y usted recuerda cómo se le maltrataba y entonces empieza usted a desdibujar lo que la escritura menciona respecto a la obediencia. Quiero pedirles por favor que ubiquen en las escrituras 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. En la tarde, hoy en la tarde, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente: obediencia y reconocimiento de su autoridad. Obediencia y reconocimiento de su autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad del pastor sobre las ovejas en la iglesia. Es importante el tener presente de que si bien es cierto de que muchos hemos estado en iglesias en donde se nos ha maltratado, eso no significa que lo que diga la escritura entonces hay que obviarla. La escritura menciona de manera clara que las ovejas han de obedecer a su pastor. Les pido que por favor ubiquen entonces 1 Corintios 16 y el versículo 15. Dice el texto: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Quisiera que la comparáramos o que lo tuviéramos en compañía de 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 menciona lo siguiente. En el primer versículo habíamos visto de unas personas que están sirviendo a los santos. Ahora 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Quiero que tengan presente en el texto el tipo de aprecio que la escritura menciona en 1 Corintios 16:15 respecto a los hermanos que sirven a otros santos. Y el texto nos menciona en
1 Timoteo 5:17 nos menciona, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí es importante que veamos esto porque hoy en día tenemos mucha prevención respecto al tema de la obediencia que cada uno debemos de darle a nuestro pastor. Y es por las cosas que se han sufrido hoy en día en la iglesia contemporánea, en nuestra iglesia en Colombia, en donde, no solamente en Colombia, sino en toda parte del mundo, en donde todos nosotros hemos podido ver en YouTube, hemos podido ver en muchas partes, nosotros mismos hemos experimentado el maltrato, así que cuando la escritura nos menciona el tema de la obediencia, pareciera como si lo obviáramos, pero el texto siempre ha estado ahí, y lo que pide el texto es una obediencia a nuestros pastores. El texto que acabamos de mencionar hace un momento nos dice que tengamos en doble honor a los ancianos que gobiernan bien. Noten ustedes, a los ancianos que gobiernan bien. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y es lo siguiente. Cuando el texto menciona de que los ancianos gobiernan la iglesia, entonces quien gobierna no es la congregación. Me explico. Cuando en la iglesia se pide en la reunión de membresía que vamos a hacer una votación para reconocimiento del pastor, es la congregación reconociendo de parte de Dios el don que Dios le concede al varón para ser pastor en su iglesia. Pero no significa entonces que el pastor deba consultar absolutamente todo con la iglesia. No significa entonces que si el pastor va a tomar alguna decisión, como por ejemplo, vamos a cambiarnos de lugar, nos vamos del lugar. ¿La congregación qué opina? No, la congregación no opina ahí. Vean ustedes que el texto menciona claramente es los pastores que gobiernan bien su iglesia, quienes los presiden. La palabra de obediencia aquí hace referencia junto con la de sujetarse, de que usted de manera voluntariamente cede el paso, de manera voluntariamente usted se sujeta al pastor y a la directriz que el Señor le dé al pastor. La congregación entra en varios puntos importantes como lo es, por ejemplo, la disciplina. Entra también en casos cuando tienen ustedes que reconocer un diácono dentro de la iglesia, tienen ustedes que reconocer un pastor dentro de la iglesia, pero si vamos a movernos del lugar, el pastor, que es el que preside la iglesia, tomará la decisión de moverse, porque imaginen el siguiente escenario, si el pastor tuviera que consultar con la membresía absolutamente todo, entonces, ¿quién gobierna? Eso se llama un tipo de plena congregación. La congregación es la que ordena, la congregación es la que dice qué se hace y qué no se hace. Ese no es el modelo bíblico en lo que la escritura menciona de cómo se ha de gobernar una iglesia. ¿Han oído ustedes de pronto de iglesias que se gobiernan con una junta directiva? La junta directiva lo que hace es que contrata a un pastor para que visite a los enfermos, para que el pastor sea el que se encargue de predicar, pero cuando el pastor decide llamar la atención, ahí ya no, porque la junta directiva es la que dice si se hace o no se hace. Eso no es lo que enseña la escritura, no es lo que habla la escritura. Lo que menciona la escritura, como lo acabamos de ver, es que los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos en doble estima. Doble estima, ¿qué hace referencia? Significa entonces que si yo considero a mi hermano, a mi otro igual, como superior a mí mismo, recuerden ustedes ese texto que habíamos visto, pues cuánto más con el pastor, que él, nosotros, la congregación, nos esforzamos sí con los diezmos, con las ofrendas, justamente para que él no tenga que ir hasta el mundo, conseguir él su sustento, además de conseguir su sustento, también traer para la iglesia, muy complicado así. Por eso es que la escritura busca de todas las maneras que la congregación sea la que sostenga de la manera digna a su pastor o a sus pastores, que tenga lo suficiente financieramente para sostenerlos, para que ellos se dediquen única y exclusivamente al ministerio de la palabra. Tal cual como ustedes lo vieron, recuerdan cuando empezaron a traer situaciones sí complejas que pasaban dentro de la iglesia a los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes qué decía el apóstol Pedro? Que les decían, juzguen ustedes si está bien que nos dediquemos. Entonces pasaban y le decían, entre ustedes
busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se dediquen a esto, porque nosotros nos tenemos que dedicar es a la palabra, a la escritura. La iglesia, entonces, ahí en ese texto, es cuando vota y tiene entonces la oportunidad de parte del Señor de reconocer los diáconos para la iglesia, reconocer los pastores que van a servir en la iglesia. Y al que la iglesia reconozca, por temas de votación dentro de la iglesia, ha de someterse la iglesia a sus pastores, a sus pastores. Otra situación que se ha visto, hermanos, dentro de las iglesias, es que dado que algunas iglesias no reconocen sino a los pastores como un empleado para la iglesia, entonces no le dan el lugar adecuado al pastor. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Cuando el pastor quiere llamar la atención, ¿usted cree que eso le va a servir a la congregación? No lo van a atender, porque para la congregación el pastor se convierte en otro empleado, en otro igual, mientras que el texto nos menciona que le tengamos doble aprecio, que le demos un doble honor al pastor. Les pido que por favor ubiquen, mis hermanos, Hebreos 6, versículo 9. Hebreos 6, versículo 9. Hebreos 6, versículo 9 dice lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, permítame dar aquí un pequeño contexto. La carta a los hebreos, en primer lugar, no sabemos quién la escribió. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo la inspiró. Algunos dicen que fue Pablo, otros que fue Apolos. Lo cierto es que por consenso se tiene que fue el Espíritu Santo quien escribió Hebreos, porque es una carta en donde la persona que la escribió no se presenta quién es, como por ejemplo las cartas de Pablo. Él sí se presenta: yo, Pablo, siervo del Señor, junto con Timoteo, pero aquí no. El punto aquí es que cuando usted lee la carta de Hebreos, usted lo que está viendo es como si fuera un pastor predicándole a su iglesia. El texto de Hebreos pareciera más bien un sermón. Toda su estructura tiene todos los elementos de un sermón, de un pastor predicándole a sus ovejas. Teniendo presente este contexto, el pastor en el siglo I a sus ovejas le dice lo siguiente: 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Noten ustedes que el texto al final dice: aunque hablamos así. El pastor en esta iglesia estaba hablando sobre la apostasía dentro de la congregación. Les estaba hablando firme y les estaba hablando duro a la iglesia en el siglo I. ¿Por qué motivo? La iglesia en el siglo I tenían varias situaciones que sortear. Entre ellas, ¿cuáles? La primera que tenían era que el Señor acababa de morir. Había pasado muy poco tiempo desde que el Señor acaba de morir. Cuando el Señor muere, o antes de que el Señor muera, el Señor dice de que el templo habría de ser destruido y que Él lo habría de levantar en 3 días. ¿A qué daría referencia a eso el Señor? Seguramente no estaba hablando de que el templo que se iba a destruir, Él mismo lo iba a construir piedra sobre piedra. Más bien, Él en otro apartado menciona de que no iba a quedar de ese templo piedra sobre piedra. Y ustedes recordarán que en el año 70, Vespasiano, quien era el emperador de aquella época, envía a su hijo, que se llamaba Tito, y él, por una revuelta que había en la época de los judíos, dicen: acaben con ese templo, para que ahora sí ya no haya más discusiones sobre estos temas. Lo que hizo fue que se destruyó el templo, y cuando se destruye el templo en el año 70, este libro de Hebreos ya había sido escrito, ya estaba. ¿Por qué les menciono esta parte histórica? Resulta que en la época teníamos la siguiente tensión. Teníamos unos hermanos que querían devolverse al judaísmo, pero el pastor de la iglesia tenía que tener la firmeza de llamarles la atención a cada uno de ellos y decirles: miren, si ustedes dan un paso atrás, es lo mismo que ser un apóstata. Y él comienza a explicar cosas como, por ejemplo, de dónde tenía puestos los ojos
Moisés, como lo habíamos visto esta mañana. Por eso les digo que cuando ustedes leen Hebreos, leen es como un sermón de un pastor a unas ovejas. El punto aquí está en la firmeza en el que el pastor en Hebreos 6:9 les pide a la gente de no retroceder y les dice que habló firme a sus ovejas. Así que el pastor identifica la necesidad que tiene la oveja sobre llamarles la atención y él tiene toda la autoridad de hablarles de manera firme, como lo menciona Hebreos 6:9. Les decía, la iglesia en el siglo primero tenía la siguiente tensión. El Señor acababa de morir. El Señor ya había dicho de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Algunos habían creído entonces en el Evangelio y lo habían abrazado, pero tenían una dificultad los judíos. ¿Qué se hacía en este templo? ¿Recuerdan ustedes qué era lo que se hacía cada año en el templo? Se llamaba el Yom Kippur. El Yom Kippur lo que hacía era que se hacía el sacrificio, se le ponía la campanita al sacerdote. Si se escuchaba la campanita, significa que el sacerdote salía, todo el pueblo feliz porque tenía un año de perdón, solo un año. Pero entonces el pastor en la iglesia del siglo primero les estaba explicando a ellos, eso ya no es necesario. Ya no es necesario de que usted esté pendiente de si el sumo sacerdote sale bien, sale vivo, si suena la campanita no suena, porque ya no es necesario. Y no es necesario simplemente porque lo que apuntaba a eso era algo más grande, que era un único sacrificio que venía a reemplazar todo eso. Lo que hacía todo eso era simplemente apuntar a algo más grande, que ya sucedió. Y sucedió hace 30, 40 o 50 años, dependiendo de la fecha en la que haya sido escrita la carta. Aquí el punto es de que para ellos era una tensión sumamente compleja, porque ellos vienen desde niños, creciendo como judíos, esperando a que sus padres le enseñen todo lo que yo les había comentado a ustedes esta mañana, venían con esa formación y ahora para que siendo ellos adultos, abrazan el evangelio, viene el pastor de ellos y les dice, ojo, tengan cuidado, no se vayan no retrocedan, porque esos sacrificios ya no son necesarios. Pero para ellos la tensión era grande porque el templo aún se seguían haciendo sacrificios y las dudas venían. ¿Cuándo se terminan completamente esas dudas? En el año 70, cuando ese templo se derrumba completamente y ya desde esa época hasta nuestros días no se ha vuelto a hacer más sacrificios, dando entonces confirmación en que lo que su pastor les decía en la iglesia del siglo primero era cierto, porque el Señor le había revelado a este pastor, que no sabemos cómo se llama, que fue el que escribió la carta de Hebreos, les estaba diciendo algo que era cierto porque el Señor le iluminaba eso a su pastor. Recuerden que aquella época estábamos en una época de revelación, no era nuestra época. La época de los apóstoles era una época de revelación. Por eso era que él podía escribir este libro de Hebreos y hoy lo tenemos dentro del canon. ¿Quién está hablando entonces aquí? Un pastor. A sus ovejas con total autoridad, llamándoles la atención a que tengan cuidado con retroceder. Así las cosas, permítanme hacerles a ustedes una pregunta. Imaginen ustedes una iglesia en donde tenemos entonces una junta directiva y la junta directiva contrata a un pastor. Este pastor contratado entonces tiene la tarea de predicar, visitar a los enfermos y hacer las tareas de pastor. Pero si la iglesia comienzan a irse uno que otro, a irse, pues a este pastor no le va a interesar mucho de que se empiecen a ir unos con otros porque ya se convierte él en alguien como asalariado. Depende él de que le paguen su sueldo para poder mantener su familia. Pero entonces, si la iglesia empieza a escasear, la gente se comienza a ir, por ejemplo, a otras iglesias que no son de buena doctrina, pues este pastor donde haga algún sermón, como lo hizo el pastor en la iglesia del siglo primero, llamándolos apóstatas, si quieren ir hacia atrás, se van a convertir en unos apóstatas, si se les llama así la atención, seguramente la junta directiva los tendrá que llamar al orden y este pastor podría perder entonces su trabajo. No es el modelo bíblico el tener una junta directiva para que contrate un pastor. Lo que la escritura está mencionando es que la iglesia reconoce a sus pastores y los pastores gobiernan a la iglesia y los pastores dicen cuál es el norte que ha de seguir la iglesia. Les pido que por favor ubiquen Lucas 11:22, pero antes de ello vámonos a Hebreos 2,
versículo 13. 2, versículo 13. Cuando la Escritura nos hace mención de la palabra obedecer y de la palabra confiar, está utilizando la misma esencia que vamos a mirar a continuación. Hebreos 2, versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, yo confiaré en él. ¿Cuál es el punto aquí? Ustedes seguramente han podido oír de algunas personas que mencionan, no, lo que pasa es que yo no me sujeto al pastor, yo me sujeto a Cristo. Yo me sujeto es al Señor, yo al pastor no me le sujeto, yo me le sujeto es a Cristo. El tema es que no hay ningún ser humano que se sujete a Cristo. El tema es que el Señor de la iglesia manda a sus ancianos para que se sujeten a sus ancianos. Así las cosas, el que se sujeta a sus ancianos indirectamente se está sujetando a Cristo. Permítanme ponerles el siguiente ejemplo. Si la Escritura menciona en el Decálogo de los 10 mandamientos que los niños han de honrar a su padre y a su madre, los tienen que honrar, y si los niños deshonran a su padre y a su madre indirectamente, ¿a quién están faltando? Al que dio la orden de que tienen los niños que honrarlos. La Escritura está mencionando de que a los pastores hay que tenerlos en doble honor. Si las ovejas no tienen en su pastor, les dan el doble honor que él se merece, entonces indirectamente ¿a quién están desobedeciendo? Al que da la orden a las ovejas a que lo hagan de esa manera. Entonces noten ustedes que finalmente no se está desobedeciendo un pastor, se está desobedeciendo a Dios mismo. Les pido que por favor ubiquen, sigamos en Hebreos, y ubiquen por favor Hebreos 13, versículo 17. 13, 17. Tenemos en Hebreos, nuevamente como les decía, una situación compleja, y la situación compleja es de que los judíos, persiguiendo a los miembros de la iglesia que también son judíos de aquella época, hagan de cuenta ustedes en la época en la que ustedes pues eran católicos, y si alguno de sus hijos le decía, no, es que yo ya no soy católico, ahora ya me volví cristiano, entonces eso no le va a gustar mucho a usted. Si usted era católico, no le va a gustar que su hijo diga, no, me cambié, ahora soy cristiano. Imaginen ustedes la misma situación en el siglo I, en donde ellos desde niños han sido educados en el judaísmo, y de un momento a otro el jovencito en su plena capacidad empieza a decir, lo que pasa es que yo ya no soy judío, yo creo en Jesús, que vino hace como 30 años y murió en la cruz por mis pecados, y ya eso que se está haciendo en el templo ya no es necesario. Imaginen ustedes la tensión que había en esa casa por solamente decir esas cosas. El pastor de la iglesia del siglo I tenía que lidiar con este tipo de situaciones bien complejas. En la época en donde si usted decía en la mañana que era creyente, en la tarde pudiera estar muerto, por orden del mismo emperador, porque allá era distinto, no era como ahorita, las cosas eran distintas allá. Hebreos 13, versículo 17. Leo para ustedes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿No es provechoso para quién? Para las ovejas, porque esto no os es provechoso. Es el pastor de la iglesia del siglo I diciendo, eso no es provechoso para ustedes. Y lo que les pide es, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Sujétense a ellos, que se sujeten a ellos. Aquí el tema es que si el pastor le llama a conversar para saber más de usted, para poderle ayudar y apoyar en cualquiera que sea la situación, obedezca, atienda el llamado y vaya donde su pastor. Miren que tener un pastor es un privilegio y es un don que Dios le da solamente a algunos, como habíamos hablado ya en la mañana. No todos tienen la bendición de ser llamados vasos de misericordia, no todos. Solamente a estos vasos de misericordia el Señor les concede un pastor o pastores. Por eso el texto bíblico nos dice, obedezcan, y no solamente obedezcan, dice otra cosa,
Sujétese. Vuelvo a lo que decía esta mañana. El pastor en la iglesia del siglo I, en lo que estamos leyendo, está diciendo en el texto, les sugiero que obedezcan a sus pastores. Les sugiero que lo que tienen ustedes que hacer es que se sujeten a ellos. Es una sugerencia. El texto nos está diciendo obedecer solamente. No está diciendo les sugiero que obedezcan. Les está diciendo obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuándo vela un pastor? Permítanme darles a ustedes un ejemplo de cuándo velan ellos. Por ejemplo, si ustedes ven, su pastor hace todos los esfuerzos por el estudio de las escrituras para venir un domingo y entregarles a ustedes el estudio en la mañana, el sermón en la tarde y a veces también, cada mes como lo están haciendo ustedes, el sermón en la tarde. Todo esto requiere sacrificio y esfuerzo, por el que hay algo delicado en esto, y es que el pastor se ocupa en trasnocharse si es necesario, por encontrar qué es lo que dice el texto, teniendo en cuenta todas las aristas que pueda tener el texto en su contexto histórico, en su contexto gramatical. Esto no es simple y no es sencillo. Por eso es que llegar un domingo con un estudio, con un sermón o con un culto en la tarde requirió previamente de mucho esfuerzo. El texto o la enseñanza que salen los domingos no sale en 1 hora ni sale en 2 horas, sale después de mucho esfuerzo. Ahora, súmele usted a que el pastor ha de rendirle cuentas a su Señor y él no puede, y todo ese tiempo está pesando la mano del Señor sobre el pastor para que él haga el esfuerzo necesario y todo lo que haya que hacer para encontrar en el texto lo que el Señor le quiere dar a la iglesia. No es lo que el pastor quiere darle a la iglesia, es lo que el Señor quiere darle a la iglesia, que le revela a su pastor. Es un privilegio para todos nosotros el tener un pastor. Así que usted viene todos los domingos con la expectativa de qué será lo que el Señor viene a hablarnos, de qué será la palabra que Dios viene a traerle a cada uno de ustedes. Sigamos en las escrituras, mis hermanos. Les voy a pedir que ubiquemos Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Voy a leer para ustedes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Nuevamente la palabra de sujeción que se le está diciendo a los jóvenes, en este caso, que se sujeten a los ancianos. ¿Cuáles son los ancianos en el contexto que estamos hablando acá en las escrituras? Los pastores. Los pastores son los ancianos. Se le están pidiendo que se sujeten a ellos. Resulta, hermanos, que hoy por hoy, en nuestros días, los jóvenes consideran entonces en los ancianos en que ellos son hijos de su tiempo. Dicho en otras palabras, como si ellos no entendieran lo que está sucediendo con los jóvenes, como si ellos nunca hubieran sido jóvenes, que es que eso fueron otras épocas las de él y son otras épocas las mías. Entonces, el texto nos recuerda y nos dice lo siguiente. Versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el pastor está mencionando aquí, pues de manera práctica, hermanos, los invito a que lleguen el día domingo después de almuerzo a las 2:30 o a la hora que el Señor considere a través del pastor de que venga a la iglesia. Es por el bien de la iglesia, es para que la iglesia se forme, es para que la iglesia reciba palabra de Dios, es para que todo el tiempo esté limpiándose de todo lo leudado todos los días, en todo momento. Aquí el punto, hermanos, es de que cuando dice que sujetados a los pastores, es que no le pongan en cuestionamiento lo que él está pidiéndole a la iglesia. El pastor entonces menciona, hermanos, vamos a tener un momento, voy a inventarme algo,
vamos a hacer un ensayo de himnos. Entonces les pido a todos que por favor vengan después del almuerzo y vamos a ensayar los himnos. Algunos himnos para que nos familiaricemos todos con los himnos. Entonces unos dirán, sí, vamos y nos familiaricemos con los himnos porque el pastor fue el que dijo. Pero otros empiezan a decir, no, pero ¿eso qué tiene que ver con las escrituras? El tema de ensayar con los himnos, ¿eso en qué me alimenta? El punto aquí es que el texto está mencionando que se sujeten a los pastores. No se les está diciendo, ponga en una balanza si lo que su pastor está diciendo, ¿lo obedezco o no lo obedezco? Lo que está diciendo es que lo obedezcan y que se sujeten a él. Es lo que está diciendo el texto. No es sugerencia, es un imperativo. Sigamos avanzando. Esto, hermanos, yo entiendo de que no es fácil y es difícil. Y mucho más cuando en el pasado hemos sido maltratados. Mucho más cuando hemos militado en iglesias en donde hemos hecho eso, pero lo hemos hecho de manera ciega, lo hemos hecho simplemente como de manera idólatra, mas no siguiendo lo que las escrituras mencionan. ¿Recuerdan ustedes a los que militábamos antes en el carismatismo o en otras militancias, que lo que buscábamos cuando obedecíamos a los pastores, lo que buscábamos era inflar egos para que ellos nos tuvieran más en cuenta? Ese era nuestro objetivo. La escritura no tiene nada que ver cuando le piden que obedezcan a sus pastores en inflar egos de nadie. No se trata de eso. Finalmente se obedece al Señor mismo. Sin embargo, la escritura menciona en los textos bíblicos que el pastor o el anciano que gobierna bien su casa, entonces es el que puede ser pastor en la iglesia. Porque si no gobierna bien su casa, entonces ¿cómo va a gobernar la iglesia? Noten ustedes que piden cierta coherencia que ustedes tienen que notar desde el principio cuando vayan a seleccionar un nuevo pastor. El día que se coloque a la iglesia a poner su voto por si la persona que se está postulando es pastor o no, la iglesia tiene la tarea de poder analizar todo este tipo de elementos. En el futuro, el pastor Marco sugerirá, tengo algunos hermanos para postular de pastores, examínenlos ustedes, y el día de la votación llegará y ustedes son los que tienen que escoger y reconocer si en la persona está el don o no está el don de pastor y maestro. Aquí es algo delicadísimo, muy delicado, porque ustedes tienen una gran responsabilidad, y yo, en la iglesia a la que pertenezco, de escoger el pastor teniendo presente todo lo que la escritura me está diciendo, para que yo tenga el criterio de decir, sí, reconozco que la persona que está allí es escogida por Dios para que sea pastor o para que sea diácono. Así las cosas, entonces ustedes tienen elementos en las escrituras para que revisen. El pastor o la persona candidato gobierna bien su casa, y comienzan ustedes a revisar todo este tipo de situaciones, porque la persona que ustedes escojan es la voz de Dios, reconociendo de que esa persona es el pastor al que ustedes deben de sujetarse y obedecerle. Sigamos avanzando, mis hermanos. Vamos a ir por favor a Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Noten ustedes acá lo siguiente. Está el apóstol Pablo hablando entonces a Timoteo diciendo lo siguiente. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Noten ustedes que ¿quién es columna y baluarte de la verdad? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es allí donde se reposita el hecho de que ella sea considerada como baluarte de la verdad. Entonces, si reconocemos y le tenemos aprecio a todo lo que la escritura está diciendo que ella es verdad, entonces obedecemos a todo lo que la escritura dice que es verdad. La escritura está mencionando obedezcan y sujétense a sus pastores, entonces eso hacemos. Aquí tenemos que hacer como cierta catarsis de olvidarnos de algunas cosas que hacíamos en el pasado, que seguramente dolieron e hicieron mucho daño a nuestras almas,
en donde seguíamos a pastores solamente por idolatrarlos a ellos o por agrandarle egos a ellos para que nos sean devuelto a nosotros como siendo tenidos en cuenta para algún tipo de oficio o para que seamos nosotros enaltecidos por la mano del hombre. No es lo que la escritura está mencionando de ninguna manera en que eso sea sujeción y obediencia. Lo que la escritura menciona como sujeción y obediencia es que usted sabe de que lo que su pastor le está pidiendo es obediencia a las escrituras. Vengan los domingos, hermano, deje de hacer este tipo de prácticas que usted siempre viene los domingos solamente a la escuela dominical y luego se va y no aparece. Ese tipo de llamados de atención que el pastor le hace a su iglesia es a la voz que usted tiene que atender por el bien de su alma. Ahora, sigamos avanzando acá, mis hermanos. Les voy a pedir que ubiquen en las escrituras Tito 1:7. Tito 1:7. Leo para ustedes. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí, hermanos, vean ustedes que el texto nos está diciendo que porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Quién tiene que identificar si el obispo es irreprensible o no? La iglesia. Los miembros de la iglesia tienen que identificar si la persona que colocan acá a ser candidato a ser pastor cumple con lo siguiente. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Sin embargo, tengan en cuenta algo muy particular, que la persona que se postule nueva acá va a tener todo esto de manera imperfecta, no lo va a tener de manera perfecta, porque si usted, por ejemplo, dice, no, es que el texto me está diciendo, no iracundo, entonces usted cuando ve a la persona que se enojó por alguna cosa, no, ya quedó descalificado, ya no puede ser candidato a ser pastor, entonces yo no voto ya más por él. El punto aquí es que debe tener todo esto, sí, de manera imperfecta, porque ninguno puede tener todo esto perfectamente. Hay otra cosa a la cual ustedes deben de tener mucha atención, y es, el pastor que actualmente ustedes tienen, tiene bastante experiencia en comparación de la nueva persona que vayan a colocar. Comparen ustedes, por ejemplo, un pastor que tiene 10, 15 años de experiencia siendo pastor y le ponen a ustedes otro candidato para que acompañe al pastor y entonces ustedes comienzan a comparar de que sean iguales. No pueden ser iguales, porque el sentido común santificado me dice a mí, el pastor tiene 15 años de experiencia, 10 años de experiencia y la otra persona que estoy teniendo al lado apenas va a empezar en este camino. La tarea que tiene que hacer la iglesia es, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todo este tipo de elementos ustedes tienen que ir y revisarlo. Insisto, no puede ser de manera perfecta, porque si fuera de manera perfecta estamos haciendo un daño y ninguno podría ser candidato a ser pastor. Si estamos colocando sobre el rasero es que tiene que ser igual a nuestro actual pastor, tampoco, porque ninguno puede ser igual al actual pastor, porque él tiene 10 o 15 o 20 años más de experiencia y no pueden ser iguales. ¿Tendrá estos elementos? Sí, de manera imperfecta, pero sí, eso es lo que hay que buscar. Insisto en esto, hermanos, porque en las iglesias bautistas reformadas se tiene este principio bien firme y bien definido y a veces como muy al extremo en buscar perfección en los candidatos. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucha atención a que el remanente del pecado siempre está. Si el pastor o el candidato, como les decía hace un momento, se enoja por algo, ya queda descalificado, no puede ser. Si el pastor entonces tiene de pronto alguna discusión pequeñita con su esposa por algo trivial, entonces ya queda descalificado. Tampoco puede ser. Entonces, así las cosas, la tarea que tiene la iglesia
cuando el pastor les presente a ustedes un candidato, sí es la de revisar todo esto, pero teniendo el criterio de que ha de ser de manera imperfecta. Sigamos buscando, mis hermanos. Ahora vamos a mirar el tema de la vida corporativa de la iglesia. La vida corporativa de la iglesia. Les pido que por favor ubiquen Primera de Timoteo 3, 14, 15. Cuando se menciona la vida corporativa de la iglesia, es vista la vida en la iglesia como una familia. Me permito dar un ejemplo. Por ejemplo, el niño se comporta mal en la iglesia y otro hermano ve que el niño se está comportando mal y lo que hace es primero lo siguiente: lo normal y lo que pide el sentido común. Si usted tiene una muy buena relación con los padres y se habla bien con los padres, usted puede acercarse a los padres y decirle: mira, el niño está haciendo A, B, C y D porque son nuestros niños, son los niños de la familia de la iglesia. Sin embargo, en esta vida corporativa de la iglesia hay que tener un detalle bien presente y es el siguiente: cuando usted llama la atención a otro hermano, porque mirar la paja en el otro es súper fácil, aquí el detalle es el siguiente. Usted pregúntese lo siguiente: la persona a la que usted le va a llamar la atención como una familia para que ande bien, ¿es porque usted de verdad está interesado en ese hermano? ¿Usted antes de llamarle la atención, usted se mostró como hermano con esa persona? Me explico. ¿Usted es de las personas que está pendiente de su cumpleaños? ¿Usted lo llama? ¿Usted está pendiente? ¿O usted solamente está pendiente de si comete un pecado o no lo comete para llamarle la atención? La vida corporativa en la iglesia lo que hace es que me llame la atención a que vivamos en familia, como una familia. Si yo veo que el hermano está pecando y le voy a llamar la atención al hermano, está pecando, claro, tengan presente lo que estoy diciendo con que está pecando. Y es que, por ejemplo, el niño se comporta mal, yo voy hasta donde el padre de familia le estoy diciendo: mira, es que tu hijo estuvo haciendo A, B, C y D. Es porque con la persona con la que yo estoy hablando tenemos ya familiaridad, tenemos una amistad, tenemos una cercanía y yo le voy a recibir a la persona que me está diciendo eso de buena manera porque yo sé que esa otra persona está interesada en la vida de mi hijo. Pero si yo solamente sé que tengo un hermano que no hace sino buscarle la caída a cualquiera, me busco al hermano, le llamo la atención, pues no le van a recibir, hermano, la reprensión. Antes lo que se va a hacer es que se van a formar más fricciones. Sin embargo, hay que tener algo delicado presente aquí en este tema, y es que cuando es un pecado grosero, es un pecado ya extremo, y usted no se habla ya con el hermano, usted sí tiene que ir a llamarle la atención. Hable o no hable con su hermano, tiene que hacerlo de la mejor manera, porque es un pecado ya grosero, es un pecado que ya daña a la iglesia. Así que usted tiene que buscar las maneras de poder llegarle al hermano para ganarlo y no tanto para herirlo, sino para ganarlo. Si del deseo suyo es buscar a su hermano para ganarlo, entonces es su labor ir y hacerlo. La vida corporativa en la iglesia justamente es cómo nos comportamos nosotros en la casa del Señor. Les pido que por favor ubiquen 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo 3, 14, 15. En esto último que estoy mencionando respecto a pecados que son groseros, que dañan a la iglesia, aquí usted tendrá que hablar con su pastor y tendrá entonces que comentar la situación con las respectivas pruebas, con los respectivos testigos, porque si no, es su palabra contra la de la otra persona y se pone entonces al pastor contra la espada y la pared. Si vamos a cuidar de la iglesia y cuidarnos entre nosotros mismos, entonces primero buscamos ser hermanos entre nosotros, buscamos entonces esa familiaridad entre nosotros y nos llamamos la atención unos a otros sabiendo que el que me está llamando a mí la atención en verdad está preocupado por mi vida y yo le voy a recibir el consejo, le voy a recibir su llamado de atención. Pero si no es así, hermanos, ustedes mismos pueden dar fe que si un hermano que no habla con usted nunca hablan con usted y lo llama y se va a buscar a llamarle la atención, pues usted no le va a recibir la reprensión, porque usted va a considerar de que es un hermano que no lo llama, no está pendiente de usted, no sabe ni cuándo cumple años, pero sí está pendiente cuando falla. 1 Timoteo 3,
14:15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Note usted que lo que le dice el apóstol Pablo es que le está dando unas indicaciones a Timoteo de cómo él debe conducirse dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia son las mismas indicaciones que nos da a nosotros de cómo debemos conducirnos dentro de las iglesias. Les pregunto, el texto bíblico, ¿cómo dice que debemos de tratar a nuestras hermanas mayores? Como si fueran ¿qué? Nuestras madres. A las hermanas jóvenes, ¿cómo debemos de tratarlas? Como nuestras hermanas. Entonces noten ustedes de que la escritura siempre empieza a colocar elementos de familia. Vean a las hermanas mayores como sus madres. Vean a las hermanas que son contemporáneas, véanlas como sus hermanas. Vean ustedes la pureza y los elementos que la escritura está mencionando sobre cómo debemos de comportarnos en la iglesia, como una familia. Les pido por último, hermanos, que busquemos primera de Timoteo 1, 3, 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, 3 y 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Quién es el que se dio cuenta que están enseñando diferente doctrina? Pablo se está dando cuenta y le está diciendo entonces a Timoteo que tenga cuidado con eso y que llame la atención. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿A quién le están encargando este trabajo? ¿A quién? A Timoteo. Le están encargando a Timoteo. Sigo leyendo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí permítanme darles un ejemplo. Cuando, por ejemplo, surge dentro de la iglesia cosas como, por ejemplo, ustedes han oído la risa santa, han oído ustedes escuchar el tema de... Aparte de la risa santa, ¿han escuchado ustedes el tema de las profecías y nuevas revelaciones y todo esto? Pues entonces, aquí es cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ojo con eso, esté pilas en la iglesia, concéntrese en la iglesia, que ninguno de los que estén dentro de la iglesia empiecen a empezar a alimentar doctrinas que no son bíblicas, como por ejemplo, vean ustedes que el texto es muy diciente cuando dice lo siguiente, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no de fe fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vean ustedes el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí, por ejemplo, muchos estuvimos escuchando que cuando usted tenga alguna situación, entonces cúbrase con la sangre de Cristo, y entonces comienza una doctrina a hablar sobre cómo es que uno se cubre con la sangre de Cristo. O, por ejemplo, lo que pasa es que eso debe ser algún demonio que lo está atormentando, usted lo que tiene que hacer es reprender el demonio. Y entonces aquí es de estas personas que hablan como si fueran doctores de la ley, que no saben ni lo que están diciendo. Cuando los mismos ángeles le dicen a Satanás
Jehová te reprenda. Ni siquiera ellos se atreven a tal situación. Y esto es justamente por el desconocimiento de las escrituras, y es una gran bendición para la iglesia tener un pastor que tiene todas las facultades y todo el equipo de parte de Dios para guiar a la iglesia. Por eso se le pide a la iglesia, sujétense a sus pastores, sujétense a los pastores y obedezcan a sus pastores. Porque haciendo esto, hermanos, no vamos a caer. Porque haciendo esto, entonces no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. El pastor les anima a ustedes a estudiar, el pastor les anima a que cualquier duda que ustedes tengan, como les decía esta mañana, si ustedes tienen alguna duda respecto a algún tema doctrinal, ustedes no van a decir, venga, le preguntamos a YouTube. Vamos a ver qué dicen los pastores que dicen en YouTube. Porque si usted hace eso, entonces va a venir a la iglesia con otras orientaciones y con otras situaciones, y para eso el Señor les ha puesto a ustedes un pastor para que pueda dirigir y gobernar la iglesia. El pastor no es ChatGPT, el pastor no es Gemini, para que usted le consulte a él si tiene alguna situación, alguna dificultad amorosa, alguna dificultad en su trabajo. Aconséjeme ChatGPT sobre tal cosa, aconséjeme. Para eso el Señor le ha permitido a usted la bondad enorme de que primero, en primerísimo lugar, usted tiene que buscar al Señor en oración y pídale al Señor que Él le ayuda. El Señor también le concede a usted un don especial que no todos lo tienen, y es el que ustedes puedan tener a un pastor que los pueda guiar. Les digo esto, hermanos, porque si hay iglesias, sí las hay, que son gobernadas por juntas directivas, no son gobernadas por pastores. Y porque son gobernadas por juntas directivas, tienen al pastor como un empleado. Y al tener al pastor como un empleado, entonces ya pierde todo el esfuerzo de poder predicar el evangelio para llamarle la atención. Y esto sucede porque ese no es la forma bíblica de gobernar una iglesia. El pastor es el que gobierna la iglesia, no una junta directiva. Este estudio, hermanos, se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, y el siguiente mes se seguirá abordando el mismo estudio en las tardes, justamente para poder tener claridad sobre muchas cosas que las escrituras nos están mencionando, pero a nosotros nos genera cierto resquemor por las cosas que vivimos en el pasado, porque cuando se nos dice a nosotros que obedezcan y se sujeten a sus pastores, usted de una vez se va para el pasado, donde militaba antes y todos los daños que le hacían. Pero la escritura está mencionando claramente, obedezcan y sujétense a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. Y la manera en la que velan por sus almas, ustedes lo pueden ver de manera tangencial. Todas las veces que tienen la relación con su pastor, vienen los domingos y reciben las escrituras. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí.